en nuestra mente, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a lo que hemos vivido, y solo el 5% de nuestros resultados tenían que ver con unos pensamientos conscientes. Es importante, y nosotros con Nelson hemos hablado de que estas charlas sean espaciadas, porque estas charlas no son para memorizarlas, estas charlas son para reflexionar. Acuérdense que lo que nos ha traído hasta aquí es la capacidad de pensamiento. Entonces, hemos dejado unos días para que podamos reflexionar y pensar al respecto. Yo espero que lo que hayan concluido es que si el 5% de nuestros comportamientos están asociados a decisiones conscientes, por deducción, el 95% de nuestro comportamiento está asociado al subconsciente. Y ahí conectamos otra vez con la primera charla donde decíamos, revisa qué información le estás metiendo a tu mente, revisa qué información te estás programando, porque el 95% de los comportamientos están asociados con el subconsciente. Y entonces empezamos a hablar de qué nos diferenciaba de los animales y trajimos el lóbulo frontal como aquella parte del cerebro desarrollada de los seres humanos, donde nosotros teníamos la capacidad de reflexión, de análisis, de planeación, donde teníamos la creatividad. Hicimos la diferencia entre cerebro y mente, hardware y software, el software que se puede programar. Y finalizamos hablando de que éramos como un super robot biológico muy inteligente, y hablamos de todas las características y las funciones que hace nuestro organismo de lo que no somos conscientes, y que eso requiere una energía. Entonces finalizamos diciendo, esa energía es nuestra energía vital, y donde yo ponga mi atención, ahí estoy gastando mi vida. Donde pongo mi atención, pongo mi energía. Y la idea era reflexionar dónde estábamos gastando nuestra vida, dónde estábamos poniendo nuestra energía. La idea es que cada uno hiciera esa reflexión. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar hoy. Quedamos en que somos una superinteligencia, un super robot biológico que tiene un lóbulo frontal, y vamos a sacar una metáfora para conocernos más a nosotros mismos. Entonces voy a traer acá a estos dos personajes. Yo no sé si se acuerdan de este personaje. Esto sí es para las personas un poquito más maduras, no es para los jóvenes. Mazinger Z. Mazinger Z era un robot muy inteligente, muy fuerte, y el conductor del robot, el piloto, se llamaba Koji Kabuto. Se ubicaba en la parte frontal del robot, y era quien dirigía el robot. Entonces mire cómo coincide lo que estamos hablando del lóbulo frontal como el conductor de un super robot, y eso es lo que somos nosotros. Para los que son un poquito más jóvenes, no tanto, está el auto fantástico. El auto fantástico era un carro que tenía inteligencia artificial, muy inteligente, conexión a internet, hacía muchas funciones. Ahí podemos ver la cantidad de botones y sistemas que tenía, y el carro hablaba. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el carro? KITT. Pero también tenía un conductor, Michael Knight. Michael Knight, el conductor del auto fantástico. Y al igual que Mazinger Z, el auto fantástico es súper poderoso, súper fuerte, muy inteligencia artificial, pero quien dirigía el carro era Michael Knight. Inclusive Michael Knight podía hablar por el reloj y decir, Michael, recógeme, llévame a casa. Entonces esa metáfora la quiero que se la queden en la cabeza, porque eso es lo que somos. Somos un robot biológico súper inteligente, y tenemos un 5% que es el lóbulo frontal que dirige
que gerencia y que maneja esa inteligencia. Entonces somos como Mazinger Z o como el auto fantástico, pero en realidad lo que nos hace humano es el conductor. Lo que nos hace humano es el conductor, porque lo demás lo tienen los animales. Siguiendo con el tema de qué nos hace humanos, voy a traer a colación un profesor de Harvard que se llama Ben Al-Tahar. Es el único profesor de Harvard que tiene una cátedra que es la cátedra de la felicidad. Y Harvard es una institución muy juiciosa donde hace estudios científicos sobre los temas que imparte. Y una de las cosas que dice Ben Al-Tahar es que ayudar a otros nos hace feliz. Dentro de los estudios dice, por ejemplo, que comprar nos hace feliz. ¿Y cómo hacen esos estudios? A través de encuestas. ¿Qué hiciste y cómo te sientes? Y las personas dicen bien o mal. Entonces, a través de esos estudios han determinado que comprar nos hace feliz y que ayudar a otros nos hace feliz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será que ayudar es que nos hace humanos? Encontraron en Harvard que si yo compro, eso me da felicidad, pero si acaba en muy corto plazo. O sea, al cabo del siguiente o 2 días, ustedes se pueden dar cuenta, ya eso no hay una sensación interna positiva. Pero en cambio ayudar sí alarga esa sensación positiva mucho más tiempo. Y yo les estaba hablando hace tiempo que nosotros iniciamos como Homo sapiens con manadas de 20 y 40 personas. Así lo estableció la biología, porque si no nos reuníamos en grupos no sobrevivíamos. Así pasa también con las manadas de los animales. Entonces la biología interiormente ha puesto sensores para que en la medida en que seamos solidarios con la manada, tengamos una retroalimentación positiva. Entonces, lo que yo diría es que ayudar a otros no nos hace humanos. Eso no nos hace humanos. Porque eso ya está instalado en las manadas de animales también. Por ejemplo, en la revista Nature, en el año 2006, publicaron un estudio, un experimento. Pusieron un elefante en una situación de incomodidad, lo amarraron y vieron qué pasaba. Y resulta que los otros elefantes fueron a ayudarlo y a liberarlo de esa condición, no solo los que tuvieran lazos familiares entre ellos, sino los otros de la manada lo ayudaron hasta liberarlos y pudieron concluir en el estudio que esos lazos de solidaridad están en las manadas de los animales. O sea, eso no nos hace humanos, pero sí nos da felicidad, sí nos da bienestar ayudar a otros. También hay unos arqueólogos que establecieron que el ser humano empezó a ser ser humano desde que encontraron un fémur reparado. Y se basan en la misma teoría. Para que una persona pudiera reparar un fémur, tuvo que haber una comunidad que lo ayudara, que le diera alimento y que lo apoyara, porque con un fémur roto no podría hacer las actividades normales. Entonces, yo digo, ayudar a otro no nos hace humanos, sí nos da un bienestar, unas sensaciones internas positivas, pero eso ya lo tienen los animales. Tal vez fue el pensar cómo reparar el fémur lo que sí hizo algo diferente frente a los otros organismos de la naturaleza. Y así, también como aquí estamos hablando de conocernos, así como ayudar a otros y estar en comunidad nos da un bienestar, también pasa todo lo contrario cuando nos sentimos solos. En aquella época, cuando un miembro de la manada del Homo sapiens se quedaba solo, la biología le iba a dar un montón de sensaciones incómodas para que no se quedara solo, porque solo no iba a sobrevivir. Entonces, cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos morir. Acuérdense que en aquella época eran manadas de 20 y 40. Así era que podían sobrevivir. Una persona sola no iba a sobrevivir y la biología puso esas sensaciones. Eso lo traemos a la fecha de hoy y eso es lo que sienten las parejas cuando rompen. Cuando alguien termina una relación de pareja, se siente morir.
es lo que llamamos el despecho, la tusa. Se siente morir, porque es lo mismo que sentían los organismos, los Homo sapiens, cuando se quedaban solos. Es una sensación incómoda. Pero hoy en día las redes de colaboración son pueblos de 50,000, de 100,000, ciudades de 1 millón, 2 millones. No nos va a pasar nada si terminamos una relación. No, nuestra vida no está en riesgo. Sin embargo, interiormente, biológicamente, sentimos esa sensación como si fuéramos a morir. Voy a dar otro ejemplo de experimento que hicieron sobre la solidaridad. Pusieron 2 chimpancés y le dieron un botón. Si este chimpancé oprimía el botón, salía una comida, salían bananos, salían frutas que le encantaban al chimpancé. Pero al mismo tiempo le pasaba un choque eléctrico al chimpancé de al lado. Entonces, oprimía el botón, salía la comida y electrocutaba al compañero. ¿Sabe qué pasó? Una semana duró el chimpancé sin comer, solo por no hacerle daño a su compañero. Y eso nos muestra lo que les estaba hablando, de la solidaridad y cómo la biología, para las especies que vivimos en comunidad, estamos retroalimentados positivamente apoyando a la comunidad. Mi madrina me recomendó un estudio que hicieron en Harvard. Yo ya lo había visto, pero ahora con esta conciencia que tengo, lo pude analizar mucho mejor. Y es un estudio muy profundo donde solo instituciones muy serias pueden lograr hacer estos estudios, porque es un estudio que hicieron en Boston de 750 personas, más o menos hombres jóvenes, durante 75 años. Es decir, los directores de investigación, muchos de ellos ya murieron. Y de esos 750 personas, solo hay vivo como 60 personas. Y querían estudiar qué es lo que nos hace feliz y querían estudiar qué es lo que nos da salud. En esa comunidad de 750, algunos eran pobres y lograron ser ricos. Otros eran ricos y quebraron. Era tan diverso la población que inclusive uno de esos personajes logró ser presidente de Estados Unidos. Y en esos 75 años de investigación, al principio le preguntaban a la gente, ¿usted qué quiere? Y la gente decía, yo quiero tener mucha plata, yo quiero tener plata. ¿Qué más quiere? Yo quiero tener fama, tener reconocimiento. Eso es lo que nosotros pensamos que es lo que nos va a dar felicidad, lo que nos va a dar salud. Y resulta que después de 75 años, lo que descubrió Harvard es que lo que nos da felicidad y lo que nos da salud es tener buenas relaciones. Contar con alguien, independientemente que tengamos diferencias con nuestra pareja o nuestra familia o nuestros amigos, es que esas personas que tienen relaciones armoniosas y que saben que pueden contar con alguien son las personas que han tenido mejor salud y las personas que son más felices. Entonces, eso está muy conectado con esta charla porque dijimos que la biología interiormente nos está recompensando cuando vivimos unas muy buenas comunidades. Sigamos, vamos a seguir en una transición comparando animales y seres humanos y luego nos vamos a concentrar en los seres humanos. Entonces acá encontramos que hay una comparación del ADN con varias especies y somos muy parecidos a los animales. Por eso es que yo he traído aquí a los animales, porque a través de estudiar los animales podemos conocernos a nosotros mismos. Y yo no voy a decir que estoy a favor o que estoy en contra de los laboratorios, pero sí puedo entender por qué los laboratorios hacen experimentos con ratas, porque tienen un 90% de probabilidad de que lo que le pase a las ratas nos pase a nosotros, porque el ADN de las ratas es un 90% similar al ADN del ser humano. Por ejemplo, somos 60% iguales a las moscas, y ni se diga con el chimpancé o el gorila, somos casi iguales. El delfín también tiene una similitud con nosotros. Entonces, no somos tan diferentes de los animales. Tenemos condiciones muy parecidas.
Pero como les decía, el desarrollo de ese conductor que somos es el que nos ha hecho diferentes, y una de las grandes invenciones del ser humano es la educación. Cómo gestionar nuestro comportamiento, gestionar nuestro conocimiento para desarrollar inventos. Entonces, por ejemplo, un celular inteligente no nos hace inteligentes. Todavía hay muchos que viven como animales, todavía hay muchos que viven en estado de supervivencia. Inteligente fue el que hizo el teléfono inteligente, pero él no lo había logrado sin la gestión del conocimiento, sin la educación. El hombre determinó que en una vida, en 40 años, se lograban inventar cosas, pero teníamos que empezar de cero. En cambio, con la educación, lo que hacemos es recoger todas las invenciones que tenemos para a partir de ahí hacer nuevas invenciones. Eso lo puede hacer el ser humano, eso no lo puede hacer los animales. Ahí es una gran diferencia. Y con esa gestión del conocimiento, con la educación, es que podemos llegar a las invenciones y a la tecnología que tenemos hoy. Hagamos una comparación entre seres humanos y animales. Por ejemplo, conexión con la naturaleza. Los seres humanos ya hemos olvidado esa conexión con la naturaleza. Eso no es natural. Los animales perfectamente están conectados con la naturaleza, y nosotros en nuestro inicio éramos organismos que conocíamos las plantas que nos curaban, conocíamos las frutas que eran más dulces, dónde se podían encontrar los animales peligrosos, y teníamos un amplio conocimiento de la naturaleza y una conexión. Pero en el desarrollo de las ciudades, en el día a día, antinaturalmente hemos desconectado de la naturaleza. Entonces hoy en día esa es una diferencia entre animales y seres humanos. Nosotros no tenemos tanta conexión con la naturaleza, pero eso no es natural. Y yo conozco muchas personas ya maduras que dicen, yo en mi vejez quiero ir a una casa en campo. Sienten una retroalimentación del verde. O personas que dicen, yo necesito verde, y van y sienten como una recarga de ánimo, de motivación, y tiene que ver con eso, porque hemos olvidado esa conexión. Otra diferencia, los animales no tienen ese lóbulo frontal activado, no tienen ese conductor, no tienen a Michael Knight, a Kabuto. Nosotros sí. Los animales no tienen la capacidad de abstracción, nosotros sí. Los animales no tienen la capacidad de planeación, nosotros sí. Un animal puede planear una casa, pero es que nosotros podemos planear 1 año, 2 años, 5 años, un viaje, una fiesta, un grado. Esa capacidad la tenemos los seres humanos, los animales no. La capacidad de creatividad. Los castores hacen unas represas, los pájaros hacen unos nidos, pero es por instinto, pero nosotros podemos abstraer y hacer unas creatividades mucho más profundas. Por eso digo aquí que el ser humano tiene esa capacidad de creatividad, de creación, más allá que los animales. Sin embargo, tanto los seres humanos como los animales estamos condicionados por los deseos y los miedos, eso ya lo vimos. También tenemos alta cantidad de sensores biológicos que nos llevan información sobre los miedos y los deseos, los dos por igual. Los dos por igual somos solidarios y altruistas con nuestra manada. Y aquí hay otra condición antinatural. Por desarrollar tanto la mente abstracta, por desarrollar tanto la mente concreta es la del día a día, la de levantarme, desayunar, ir a trabajar, el transporte que cojo, la ropa que me pongo, el día a día. La mente concreta la hemos desarrollado mucho y nos hemos acostumbrado a que la mente concreta siempre nos esté hablando, y esa capacidad de ir al pasado y la capacidad de ir al futuro ha hecho también antinaturalmente que nos desconectemos del presente. Y eso es algo que tenemos que reflexionar, porque vivimos en un mundo mental que los animales no. Los animales sí viven en el momento presente. Entonces, así como hemos desconectado de la naturaleza, hemos desconectado del momento presente, y hay algo que tenemos que recapitular ahí para tener mejor vida. Voy a traer acá otra característica nueva, que es la felicidad y la infelicidad, o el vacío. Así como el miedo y el deseo condicionan nuestra vida,
los animales no tienen la capacidad de ser felices o infelices. ¿Por qué? Porque ellos están en un estado de supervivencia. Y dijimos que los seres humanos podemos tener la elección de pasar a un estado de crear la vida, es decir, de vivir. En ese estado es un escalón más de la evolución. Acuérdense que estamos evolucionando. Y si estamos en un escalón más de la evolución, la vida ha puesto otros dos sensores, que es la felicidad y la infelicidad. Eso solo es para los seres humanos, por eso los animales no lo tienen. Y hablar de felicidad requeriría otro ciclo de charlas. Yo le voy a pedir a Natalia que en esta semana nos recuerde un video que hizo Proin sobre la felicidad y cómo la felicidad era la actitud con la que voy por la vida, para acercarnos un poco al concepto de felicidad. Pero lo que les quiero decir es que ahora los seres humanos ya tenemos otros sensores que nos condicionan nuestro comportamiento, y es la búsqueda de la felicidad. Entonces, si yo estoy en estado de supervivencia, yo no voy a pensar en felicidad, yo voy a pensar en comer, dormir, tener sexo, cuidar de mi salud, de mi familia y ya. Pero una vez que usted tiene lo básico, de pronto se empieza a sentir mal y empieza a decir, algo pasa aquí, yo no me siento bien. Eso es como un vacío o como una incomodidad. A mí me pasó. Si tenía todo, ¿por qué hay algo que me incomoda? Pues es ese vacío, esa infelicidad que condiciona a los seres humanos y los lleva, por eso es como un condicionamiento, los lleva a buscar la felicidad. Y la felicidad es muy sencilla de conseguir. Lo difícil de la felicidad es ver lo sencilla que es de conseguir. Y básicamente, de pronto más adelante hacemos una charla sobre eso, o un ciclo de charlas, pero básicamente la felicidad nos la da hacer las cosas que nos hacen felices. Y no es un juego de palabras. Lo importante es separar y diferenciar que el placer es muy diferente a la felicidad. Entonces, aquellas cosas que me den placer, pues me dan placer, perfecto, pero eso no es la felicidad. Y lo digo acá es porque a veces el placer nos quita en los estados de infelicidad o nos quita el vacío temporalmente. Entonces yo puedo ir a tomar licor y yo me siento bien. Quito ese dolor de infelicidad, esa incomodidad, pero temporalmente, a los 3 días voy a volverlo a sentir. Es como las compras, se acaba muy rápidamente el efecto. Y también voy a seguir hablando de los estados de recuperación y emergencia. Resulta que el ser humano sí puede tener los dos estados de recuperación y emergencia al mismo tiempo. Lo vamos a ver más adelante, como también vamos a hablar de la membrana de la percepción. Los seres humanos sí la tenemos, los animales no. Y esta es otra característica, por estar en ese mundo mental permanentemente, en el pasado y en el futuro, en el futuro y en el pasado, es que vamos otra vez recordando las sensaciones y emociones que hemos tenido y permanentemente estamos en un mundo de emociones que los animales no tienen. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte muy importante. Ya vamos a dejar los animales atrás y vamos a concentrarnos en los seres humanos. Y traemos acá la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es una membrana, metafóricamente hablando, que tenemos debajo de la piel. Esta fue la imagen que encontré en internet, pero pongamos esta membrana alrededor de nosotros. Estuvimos hablando del mundo interior y el mundo exterior, pues la frontera que divide nuestro mundo interior de nuestro mundo exterior es la piel. Desde debajo de la piel, metafóricamente hablando, está la membrana de la percepción. Y lo digo metafóricamente porque habrá quien dice, no, yo la otra vez me encontré y no encontré la membrana de la percepción. No está ahí, es un concepto, es para que entendamos. ¿Cómo nosotros construimos esa membrana de la percepción? La construimos con nuestra educación, con nuestra cultura,
con nuestros sistemas de creencias. ¿Y qué hace la membrana? A diferencia de los animales, pues que un evento lo interpretemos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy, muy importante. Que no vemos la realidad como es. Vemos la realidad de acuerdo a nuestra membrana de percepción, a nuestra membrana de interpretación. Voy a decirlo de otra manera. No vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos nosotros. Y esto a mí me costó mucho tiempo entenderlo, porque yo digo, no, yo veo la realidad, es algo objetivo. Si yo lo veo, yo lo creo. Pero les voy a dar 2 ejemplos muy claros que nos demuestran que no vemos la realidad como es, sino vemos la realidad como somos, como nos han educado, como nos han programado, según los programas que vemos, según las redes sociales que vemos. El ejemplo es, por ejemplo, una película. 2 van a ir a ver una película. Salen de la película es la misma, y uno dice, esta película es buena, y el otro dice, esta película es mala. La película es un elemento neutro, es objetivo, pero uno dijo, esta película es buena, y el otro dijo, esta película es mala. Luego, la realidad no es como es, sino como la pensamos, como somos cada uno de nosotros. Y esto es importante porque así podemos entender a las otras personas un poco más. Otro ejemplo es un partido. 2 van a ver el partido, uno sale feliz y el otro sale llorando. El partido es el mismo. Es más, yo podría decirles que ninguno de los que están acá, ni ninguno de los que están detrás de la cámara, ha elegido el equipo al que le hace barra conscientemente. Eso fue una programación familiar, una programación en el barrio, fue una programación de algún amigo que te llevó a ser hincha de ese equipo, y eso es como un apellido. Eso conozco muy poquitas personas que se han cambiado de equipo. ¿Cómo se le dice a los que cambian de equipo? Voltearepa, sandía, lo que sea. Y lo vemos mal, pero tal vez esas personas fueron conscientes y ya cuando fueron adultos eligieron su equipo, pero los demás es una programación. Eso es muy importante para que nos vamos conociendo a nosotros mismos. Y voy a decir algo también muy importante. Como esa membrana es una programación, como la hemos construido, quiero decir que somos inocentes. Si yo resuelvo mis problemas a puños, yo soy inocente porque fue lo que yo vi en mi casa, fue lo que yo vi en mi barrio cuando fui un niño y me fueron educando. Si yo he decidido que robar es la forma como yo puedo tener cosas especiales para mí, yo soy inocente porque fue lo que así me educaron, así lo vi. Si yo uso la marihuana, uso el trago para satisfacer ese vacío, porque es un ritual normal cada 8 días, y de pronto eso hace daño a otras personas o me hace a mí, yo soy totalmente inocente porque eso fue lo que me educaron. Yo de niño lo que estaba recibiendo era una programación y una educación. Yo soy inocente mientras sea un niño, pero una vez que yo soy adulto, yo soy 100% responsable de qué voy a hacer con la programación que tengo. Y eso es como tener un bulto. Tener un bulto, y algunos empiezan con un bulto lleno de oro. Tienen una educación muy buena, muy buenos valores, y otros tienen un bulto lleno de piedras. Lo que recibieron no fue tan positivo, y otros tienen un bulto vacío. Pero el que tiene el bulto de oro puede finalmente perderlo todo porque con lo que empezó lo despilfarró, así haya tenido una buena educación. Y otros que de pronto tuvieron muy pocas oportunidades lograron soltar las piedras y empezar a echar cosas positivas. Esto lo hablo metafóricamente, pero lo que quiero resaltar, o sea, primero que todo, decir que no todos tenemos las mismas oportunidades inicialmente cuando somos adultos, pero sí es importante resaltar que somos 100% responsables de nuestros actos. Desde el momento en que empezamos a ser adultos, sí somos responsables. No somos responsables de la programación que nos dieron. Y hay un ejemplo, pues,
sencillo. Si hay un niño que duerme hasta las 11 de la mañana, pues ese niño es inocente y dice, no, pero es que yo ¿cómo quiere que madrugue si mis papás duermen hasta las 11 de la mañana? Sí, ese niño es totalmente inocente. Pero una persona de 40 años que diga, no, es que yo duermo hasta las 11 de la mañana porque así me educaron, ya eso no es excusa. Sí, así lo educaron, pero usted es 100% responsable de transformar esa programación que tiene en esa membrana de percepción. Y como decían nuestros abuelos, ¿qué es esa membrana? Es un cristal. Entonces la vida es según del color del cristal con que se mire. 5. Los conocemos: el oído, la visión, el olfato, el gusto y el tacto. A través de eso es que nosotros percibimos nuestro entorno o nuestro mundo exterior. Pero no solo tenemos esos 5 sentidos, también tenemos 3 sentidos más que miran al interior. Es el sentido del equilibrio, la intersección y la propiocepción. Entonces en realidad son 8 sentidos y de esto no se habla mucho. ¿Ustedes han escuchado que la información da poder? Hace 30 años tener acceso a la información era algo muy complicado. Hoy en día, con el internet, tenemos acceso a la información. Y en ese sentido quiere decir que la ignorancia ya no es un condicionamiento, sino que es una elección. Quien quiera ser ignorante es porque lo elige ser, porque no ha ido a buscar la información. Entonces, esta información no es muy común, pero si existe, la podemos investigar. ¿Qué nos cuesta? ¿Cuál es el costo? El costo es poner atención, dedicarle tiempo. Ese es el costo, pero hoy la información prácticamente es gratuita. Lo importante es tener filtro para saber con qué vamos a programar nuestro cerebro, o nuestra mente, mejor dicho. Los sentidos que miran al interior, el sentido del equilibrio, esto es para tener balance, podernos, estabilizar. La intercepción, el sentido de la intercepción, inconscientemente el cerebro monitorea cómo está nuestro organismo. Si nuestro corazón está acelerado o nuestra respiración, si tenemos los músculos tensionados, es decir que el cerebro está monitoreado permanentemente si estamos en un estado de emergencia o de reparación. Y la propiocepción es que el cerebro monitorea permanentemente la posición de nuestro cuerpo, si estamos acostados, parados, rígidos o no. Aquí estamos profundizando lo que ya dijimos. Permanentemente el cerebro está recibiendo información de cómo estamos, y vamos a ver más adelante por qué es importante esto. Pero voy a traerles aquí un experimento que hicieron. Cogieron un grupo aleatorio y lo dividieron en 2 y lo pusieron a ver una película. A un grupo le dijeron, coja este lapicero y póngaselos acá. Tenían que sostener el lapicero. Y al otro grupo, vean la película, pero véanla con el lapicero acá. Una película corta, y al final les hicieron una encuesta para que evaluaran la película. Resulta que el grupo que evaluó, los que tenían el lapicero acá, evaluaron mucho más positivamente la película que los que tenían el lapicero acá. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando usted tiene que mover los músculos para sostener el lapicero acá, los músculos son como de serio, como de bravo, mientras que los músculos que usted tiene que usar para tener el lapicero acá son como de risa, de alegría. Entonces el cerebro automáticamente
está dando sensaciones de lo que está pasando y cómo cambia la realidad. Solo por esas sensaciones biológicas, y por eso desde el primer día yo les dije, usemos nuestro cuerpo como elemento de conciencia. Bueno, ahora vamos a conocer un poco cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona así: predice, monitorea y compara. Ejemplo, yo voy a tirar una pelota. El cerebro predice por dónde va a ir la pelota, a dónde va a llegar. Cuando yo tire la pelota, el cerebro va a comparar por dónde fue la pelota y luego monitorea o analiza la retroalimentación, como el PHBA, compara si siguió lo que había planeado o no. ¿Para qué? Para corregirlo. Eso es permanentemente. El cerebro no quiere sorpresas. Entre comillas, el cerebro quiere lo que planea se haga, lo está monitoreando y lo compara. Esto es importante por dos cosas. Uno, ¿ustedes por qué creen que los niños aprenden tanto? No es porque el cerebro de los niños sea mejor, sino porque se sorprenden mucho. Como no tienen tanta información, siempre van a tener sorpresa, no saben lo que va a pasar. Entonces la sorpresa es una de las emociones más importantes para aprender. Nosotros nos sorprendemos, hemos perdido la capacidad de sorprendernos. El cerebro se sorprende menos porque predecimos mucho más de acuerdo a nuestra experiencia. Pero lo otro tiene que ver con mi posición en la vida. Si yo soy positivo o si soy negativo a la hora de cumplir mis metas. Yo me pongo unas metas en mi vida y yo puedo ser positivo en mi meta, es decir, la voy a cumplir, o puedo ser negativo y pesimista, decir que no la voy a cumplir. Es importante. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces, si yo soy positivo, por decir algo, voy a hacer un viaje a San Andrés, voy a tener los recursos, voy a ahorrar, hago mi predicción como la pelota, ¿qué va a pasar para llegar a San Andrés? Yo digo, sí lo voy a cumplir, soy positivo al respecto. Entonces, en la medida en que yo voy teniendo los ahorros, en la medida en que yo voy comprando los pasajes, biológicamente voy a sentir una retroalimentación positiva que me dice, por ahí sí es, como por ahí sí es. Y si me salgo, pues corrijo el rumbo, monitoreo hasta llegar a mi meta, que es ir a San Andrés. Si yo soy negativo, mi meta es ir a San Andrés y digo, yo no creo que lo vaya a lograr, pues no voy a tener todas las herramientas para monitorear y para corregir el rumbo para lograr mi meta. Y esto es importante, y es muy importante. ¿Por qué? Porque estadísticamente ya está comprobado que las personas positivas tienen muchas más probabilidades de conseguir sus metas que las personas pesimistas. Pero ya lo saben por qué, cómo funciona el cerebro. Entonces, voy a traerle una frase de un señor muy inteligente, Henry Ford. Creo que fue el que inventó los carros. Es muy inteligente. Y hablando de las metas decía, no importa qué pienses, si crees que puedes o que no puedes, siempre tendrás la razón. ¿Cómo nos programamos? ¿Qué confianza tenemos en nosotros mismos? Si usted dice, yo no puedo ir a San Andrés, vas a tener razón. Y si tú dices, yo puedo ir a San Andrés, vas a tener razón. Es una forma de pensar positivo o negativo. Y esto va a estar conectado más adelante. Sigamos hablando del cerebro. ¿Saben cómo se llaman las células del cerebro? Se llaman neuronas, ¿cierto? Y ellas se prenden y se apagan en el cerebro, como el dibujito azul. Pues las
neuronas que se encienden al mismo tiempo se vuelven amigas. Eso es crear redes neuronales. Neuronas que se encienden juntas, se conectan juntas y se forman redes neuronales. Como el dibujo acá, ya son redes neuronales. Eso es muy, muy, muy importante. Voy a ponerles el ejemplo más básico. A igual a A. Nos enseñaron que el sonido A es igual al dibujito A. Es decir, que las neuronas de la visión A están conectadas con las neuronas del oído A. Y esto va, esa red neuronal va en los dos sentidos. Si me hacen un dictado y dicen, escriba A, inmediatamente conecto con la imagen A y la puedo escribir. Y al revés, si yo leo A, veo, puedo hablar o puedo leer A. Están conectadas y van en los dos sentidos. El cerebro es muy complejo, lo estoy haciendo de la forma más simple posible, porque así es como nos programamos, así es como se va construyendo esa membrana de la percepción, con redes neuronales que asocian una cosa con la otra, pero de acuerdo a cómo nosotros somos, como nos han educado y según las experiencias de nuestra vida, como lo hemos vivido. Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que ve un hámster y siente felicidad, y otra persona ve un hámster y siente repudio, miedo. Sencillo. Hay una persona que fue educada y que vio el hámster como un peluchito y apenas lo ve siente felicidad. En cambio la otra de pronto tuvo una experiencia negativa con una rata o algo así y asocia al ratón con el hámster y de una vez le va a sentir repulsión. Volvemos a lo mismo, el hámster es neutro, pero las dos personas perciben diferente de acuerdo a cómo tienen sus redes neuronales y cómo lo han vivido. Entonces, reitero lo mismo, la percepción depende de nuestro sistema de creencias. Voy a contarles de un experimento de los años 60, muy famoso, que nos puede dar algo más de entendimiento sobre lo que estamos hablando, sobre la percepción, sobre nuestros sistemas de creencia y cómo eso cambia nuestra realidad. El efecto Pigmaleón. Cogieron unos niños, un grupo, y al azar seleccionaron 3 o 4 de ellos. Pasaron al año siguiente y a los profesores del año siguiente le dijeron, estos 4 niños son los más inteligentes, les hicimos una prueba de inteligencia y son los más inteligentes de todos. Eso no era cierto, eran niños al azar. Pues los profesores se creyeron eso, lo creyeron, y les hacían más seguimiento a esos niños, les exigían más, les hacían más retroalimentación. Y al final del año, las calificaciones demostraron que esos 4 niños eran los mejores de la clase, siendo que habían sido seleccionados al azar, solo por el sistema de creencias de los profesores. ¿Qué esperaban ellos de los niños? Y así fueron los resultados. Y esto lo podemos asociar a nuestra vida. Nosotros, ¿qué esperamos de nuestros compañeros? ¿Qué esperamos de nuestras familias? Y de acuerdo a nuestro sistema de creencias, nuestra percepción, así vamos construyendo nuestra realidad también. Otro que también tiene que ver con eso es un experimento de las líneas, donde dan unas cartas a cada persona con unas líneas y usted simplemente tiene que seleccionar cuál línea es más larga y cuál línea es más corta. Sencillo. Hicieron y pusieron un participante adrede para que dijera respuestas incorrectas. Y muchas personas cambiaron sus respuestas correctas al oír al otro
tan seguro de decir, no, esta no es la más larga, es esta. Se dejaron influenciar. ¿Por qué? Por el condicionamiento social que hemos hablado tan importante. Yo les dije en la primera charla que la idea de todo esto es buscar el sentido de la vida para tener el viento a favor. Y también les dije que la sociedad estaba yendo por un derrotero que no iba por el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque nos estaba llevando a pensar cada vez menos. Entonces voy a traer aquí un gran pensador hindú, Judy Krishnamurti, que decía: no es muy saludable estar adaptado a una sociedad altamente enferma. Solo para que reflexione. No es muy saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Porque también dijimos, el objetivo de estas charlas es reflexionar. Antes de terminar, voy a traer estas dos, la técnica del limón y el sistema reticular ascendente, como cosas que nos van a servir para conocernos a nosotros mismos y conocer cómo funciona el cerebro y la mente. Hagamos un ejercicio sencillo. Cerremos los ojos. Imaginemos que en la mano tenemos un limón grande. Lo estamos partiendo. A medida que lo estamos partiendo, el jugo del limón se chorrea por los lados, pero lo logramos partir en dos mitades, y una mitad la tomamos en nuestra mano, echamos un poco de sal a ese limón y acercamos ese limón a nuestra boca y lo exprimimos para probarlo. Ya podemos abrir los ojos. Yo creo que por ahí el 99.9 de las personas salivaron, se le hizo agua a la boca. La técnica del limón, así la bauticé yo. Pues la bauticé, pero esto no me lo inventé yo. ¿Por qué? Porque para el cerebro animal, para el subconsciente, imaginar, recordar o vivir la experiencia es lo mismo. Y habíamos dicho que vivimos en un mundo mental, permanentemente recordando el pasado. Y esa herramienta va a ser muy útil para nosotros. Este ciclo de charlas hoy termina la parte teórica y sigue otra parte práctica. La siguiente charla es cómo podemos poner en práctica todo este conocimiento, pero era importante tener el conocimiento para tener fundamentos de conciencia. Y entonces, si yo puedo ser el conductor, observarme, ¿quién puede observar lo que soy? Solo el conductor, solo Michael Knight. Los animales no se autoobservan, solo la parte que nos hace humanos es el conductor. Ese 5%, pero tiene tanto poder. Entonces puedo determinar qué es lo que estoy pensando y cómo puede eso afectar mi realidad, porque mi cerebro animal, mi subconsciente, lo está viviendo como si fuera real. Solo por el hecho de pensar en algo, ya estoy viviendo en mi cuerpo como si eso fuera real. Marian Rojas, que también hablamos de ella en la primera charla, dice que los estudios han demostrado que el 94% o 95% de lo que nos preocupa nunca ocurre. Nunca ocurre. Es decir, el 95% de las veces estamos preocupados por cosas que no tenemos por qué hacerlo. Pero lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo en nuestra mente como si fuera real, por la técnica del limón. Pero la técnica del limón también la podemos usar en las noches, y yo antes de acostarme empezar a imaginar cosas que me interesen a mí. Yo así lo hago con mis hijos, y tenemos digamos un ejercicio, y podemos sentir cosas muy positivas antes de dormir. De pronto en la siguiente charla podemos ver algo ahí. Y lo otro que quería, antes de despedirme, transmitirles, es hablarle del sistema reticular ascendente. Muy difícil de pronunciar, pero todos lo vivimos. ¿Qué es el sistema reticular ascendente? Ustedes han estado en una reunión donde hay mucha bulla y de pronto, oye, ¿tu nombre? Y ustedes escuchan.
O, por ejemplo, hay familias que están aquí en una reunión y tienen un bebé y el papá dice, ay, el bebé está llorando, pero solo él lo escuchó, nadie más. Ese es el sistema reticular ascendente. Es un filtro. ¿Para qué servía y cómo la biología lo instaló? En aquella época, cuando iniciamos como especie, íbamos a cazar, y imagínense un bosque, una llanura, estando completamente callados para poder lograr cazar. Pero recuerden que al principio no estábamos en la punta de la pirámide, encima estaban los leones, los tigres, las panteras, los tiburones, un montón de depredadores que se alimentaban de nosotros. Entonces, los cazadores tenían que estar muy callados. Hay viento, hay pájaros, y el sistema reticular ascendente estaba calibrado para escuchar si había un animal que los pudiera afectar, para estar alerta, porque si no, baila. Es importante el sistema reticular ascendente porque nosotros lo podemos programar. Un ejemplo es aquellas personas que tienen pareja o aquellas personas que han estado embarazadas, y cuando están embarazadas empiezan a mirar y hay un montón de embarazadas. O usted le gusta unos tenis porque los vio en alguna parte, voy a comprar esos tenis, y sale a la calle y empieza a ver un montón de gente con esos tenis. Y antes no lo veía. Es una calibración no es que usted haya cambiado la realidad, es que calibró su sistema reticular ascendente. Y eso tiene que ver con nosotros, cómo nosotros podemos cambiar nuestra realidad. La realidad es objetiva, pero nosotros podemos programarlos. Entonces, hasta aquí quería yo transmitirles el día de hoy. Voy a terminar como empecé, y esto no es casual. Cuando yo digo gracias, cuando empiezo con gracias, en la próxima charla, de pronto vamos a dejar 1 o 2 charlas para que toda esta información aprovechen a reflexionar, pensar, salirse de la mente concreta y utilizar el conductor que somos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué es lo que nos hace humanos. Y en la siguiente charla ya vamos a ver cosas prácticas de todo esto que hemos visto en estas 3 charlas. Entonces, que tengan un feliz día y muchas gracias.